Buenas. No, para Hola. Olis. Acá Leonardo me va a estar mostrando. Leonardo da Vinci. Vamos a estar DiCaprio. explicando un poquito de qué se trata. Vamos a ver qué podemos hacer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en esta ciudad hermosa de Bolonia. Hoy, ¿qué vamos a estar haciendo, Leo? Hoy vamos a ver los 7 secretos de Bolonia, que son los típicos 7 lugares escondidos que tiene la ciudad. Y además le tenemos preparado un octavo lugar especial. Sí, así que nada, esperamos que disfruten del video, que disfruten de nuestro guía, Leonardo. La verdad que excelente. Y bueno, vamos a arrancar. Bolonia es una ciudad ubicada en el norte de Italia, capital de la región de Emilia-Romagna. Es una de las ciudades más antiguas e históricas de Italia. Es conocida por sus hermosos pórticos y elegida por muchos estudiantes para venir de Erasmus. Bueno, acá estamos en Piazza Santo Stefano, en el medio de Bolonia. Lo que tenemos atrás es un edificio que fue construido por una familia durante el Renacimiento. Y el secreto acá es que le encomendaron al artista hacer un busto por cada uno de los miembros de la familia. Y el autor, entre medio de los bustos, hizo uno que es un diablo. Y se fue perdiendo a lo largo de la historia, pero no se sabe si el busto es referido a un miembro de la familia o a la familia entera, ya que era una familia conocida por ser bastante malvada, que enviaba a asesinar gentes, que había hecho golpes de estado en lo que era el consejo de la ciudad. Y para retratarlo de alguna forma, el autor le asignó un diablo a esta familia. Bueno, cuando no hay una cara, son almenas. Básicamente desde los espacios que no tienen caras, se podía tirar a la plaza si había algún indisturbio o algún incidente, y eso de hecho fue usado por los camisas negras de Benito Mussolini durante la época fascista de Italia, para vigilar la plaza, porque generalmente acá en la plaza hay un mercado. Primer secreto encontrado. Para el diablo. Vamos a buscar el segundo. Las flechas. Encontramos una flecha, estamos contentos. A ver si se llega a ver. Ok, no se ve tan bien, pero hay una flecha. Faltan dos flechas. Bueno, no, la historia supuestamente es que había 3 tipos que fueron a buscar a un duque, a alguien que vivía acá, y ante esta situación la sirvienta lo que hizo fue salir por la ventana mostrando sus partes íntimas, y los asesinos se distrajeron, dispararon mal las flechas y se salvó el duque. Claro, hay muchas anécdotas de acá que son inchequeables en Italia. Es inchequeable, pero bueno, como Argentina también, ¿viste? Son leyendas urbanas. Claro. Y mirá qué lindo paisaje esto. Hace un rato estaba lloviznando y ahora dejó de llover, está saliendo el sol, la verdad que está increíble. Encontramos la segunda. Mirá, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hay una ahí. Y después seguís 1, 2, 3 más, hay otra ahí. Pensar que hace 1000 años vino un tipo y le tiró una flecha ahí y quedó, es muy playero. Señor, ¿le puedo tomar la orden? Mirá, Visit Verbier. Si no vieron ese video, se los dejamos por acá arriba, cuando fuimos a pasar Navidad a Verbier. A shame, think something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. Bueno, ahora estamos en el tercer secreto, en el cantón de Fiori, en donde debajo de uno de los pórticos, Cantón de Fiori era una farmacia que fue fundada en 1790, y los dueños escribieron una frase en latín, que ahora ese se la va a mostrar, no me la acuerdo en latín, pero es: el pan es vida, el vino es alegría y el cannabis es protección. Lo cual suena bastante particular, siendo el hecho de que esto fue hace 300 años. Uno pensaría del cannabis como algo moderno, no lo es.
Pero sí, acá como les contaba Leo, Bolonia es una ciudad de estudiantes, hay muchas universidades. ¿Qué se puede estudiar acá, Leo? ¿Arte? Todo. La Universidad de Bolonia es la universidad más antigua del mundo. Tiene arte, desde arte hasta economía, finanzas, cine, ciencias naturales, mucha literatura y ciencias políticas, es fuerte en ciencias políticas. Ajá. Y todo, básicamente todo. Claro, y eso es lo que hace que la ciudad sea mucha gente joven. Pero por ejemplo, ahora que estamos domingo de Pascua, hoy es domingo de Pascua, felices Pascua. Felices Pascua. Mucha gente, muchos de los estudiantes se vuelven a sus casas con su familia a pasar las Pascuas. Así que los que vemos acá, la mayoría son todos turistas, como nosotros, como yo. No como que sos ciudadano boloñés. Eso quería preguntar. La salsa boloñesa, ¿viene de acá? ¿Se llama boloñesa la salsa de acá? Chicos, lamento decirle que es todo un mito. ¿Es un mito? No existe la milanesa napolitana, la salsa boloñesa y los sorrentinos, invento argentino, no existen. No, Perdón. ¿cómo que no existe? Bueno, ahora estamos en Piazza Maggiore, en lo que es la Fuente del Nettuno, que es uno de los símbolos de Bolonia. Fue hecho por Gian Bologna en el Renacimiento, y la curiosidad que tiene es que en el Renacimiento se empezaron a hacer más hincapié en la parte sexual de las personas, del ser humano. Y Gian Bologna lo que hizo fue hacer un Neptuno con un miembro viril muy grande, que cuando lo terminó, el dueño de la ciudad le dijo, no, eso es demasiado. Y como una protesta, lo que hizo fue crear un efecto visual en donde si uno se para en una determinada baldosa, observa cómo el dedo pasa a tomar el lugar ponderante que él le había querido dar a la estatua. Gian Bologna armó la escultura y la situó de determinada manera, de modo que si uno se para sobre esta baldosa, se pueda ver el efecto que él quiso darle a la estatua. Claro, si vienen a Bolonia, si van del frente, ahí está la fuente. Si van del otro lado o se paran del otro lado, no se nota lo que él quiso mostrar con ese dedo. Pero si vienen a esta baldosa que está un poquito más oscura, ahí se ve bien lo que él quería mostrar. El secreto número 5, debajo de las estatuas, si uno se pone debajo de las estatuas de San Petronio, el arco abovedado hace un efecto sonoro donde te permite escuchar a la persona del otro lado de la sala. Y eso lo usaban los curas de aquel entonces, la época medieval, para confesar a las personas con lepra y así no contagiarse. Ave María. Hola, 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 hola. ¿Estás grabando? Sí, a ver. Decime, capaz que si me muevo cambia la acústica. No, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Mira, muy bien. Sí. Amigo, ahora te vamos a mostrar dónde estás. Bueno, este es el sexto secreto, que es la meridiana más larga del mundo, que ahora no está funcionando porque funciona de los meses de noviembre a marzo. O sea, cuando fue el solsticio ahora de verano se deja de ver. Que lo que hace es marcar la hora, entra el sol por un lado en el techo de la basílica y te marca en la línea qué hora es, qué hora del día. Ahora vamos a comprar pasta al cono, algo típico, no sé si italiano o boloñés, pero la pasta típica acá son tortellinis, te vienen en un conito como si fueran papas fritas. Vamos a probar. Acá esto, tortellini fritti. Vorrei un cono di tortellini. A ver eso. ¿Qué es?
Tortellini fritti. ¿Sí? ¿Está bueno? Buenísimo. Vamos a probar. ¿Qué es lo que tiene adentro? Carne. Puta, que están re buenos. Bueno, ahora estamos por ver el último secreto de Bolonia, que se llama la Finistrelle, que básicamente es una ventana que da a los canales de Bolonia, que de hecho a Bolonia le dicen la Piccola Venezia, por tener canales muy parecidos para el transporte, que eran usados para el transporte de mercadería y hacer girar los molinos, por ejemplo, para las panaderías y demás. Y nada, es un secreto porque muchas personas, bueno, acá muchas personas, pero muchos no saben que Bolonia tiene su propia red de canales, como por ejemplo Venecia. Ya, pero ahora con este video, esto va a explotar la próxima vez por la cantidad. No se va a poder entrar, no se va a poder entrar, la verdad es que va a estar explotado. Pero sí, hay mucha cola, no sé si llega a ver, pero avanza rápido, así que... Freedom! So fresh, so new. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Keep your ear to the ground. Talking about the freedom. It's the best show in town. Best show in town. Freedom! Well. Freedom! I'll give you freedom. Yes, it's right. Freedom! Start right now. Freedom! Get your freedom tonight. Freedom! Well. Everybody. Ahí estamos yendo al octavo secreto, estamos viendo acá el guía, se encuentra el camino, pero Nos perdimos. nos perdimos, pero perderse en estas ciudades no pasa nada, todo bien. Get your freedom tonight. Freedom. Yes, it's right. Bueno, ahora estamos por empezar el camino al octavo secreto, a donde los vamos a llevar. Y la particularidad es que es todo el camino cubierto para poder hacer, porque es un lugar religioso. Y en el caso de que quieras hacer una procesión un día de lluvia o dependiendo cómo fuere, lo podrías hacer igual. Esa es una de las particularidades que tiene Bolonia con sus hermosos pórticos. Bueno, ahí estamos llegando a la cima. Vengan preparados que hay que caminar. Ah, mirá qué lindo. Hay que caminar bastante. Bueno, ya les mostramos ahora, está lindo. El santuario de San Luca es famoso por su larga arcada que se extiende por aproximadamente 3,5 kilómetros y conecta la basílica con el centro histórico de Bolonia. Esta impresionante arcada, que cuenta con más de 600 arcos, es conocida como el Pórtico di San Luca y es uno de los más largos del mundo. El santuario y su arcada son importantes lugares de peregrinación. Se puede ingresar al santuario de San Luca, el cual es muy lindo, y también se puede obtener unas hermosas vistas hacia las montañas, el campo y también la ciudad. Hoy está medio nublado, así que no la pudimos ver tanto a la ciudad de Bolonia, pero si te toca un día lindo vas a poder disfrutar de aquí de una muy buena vista. Vamos a comer un calzone con esta vista, con el Leo. ¿Lo hiciste vos los calzones? Vamos a ver si valen la pena, a ver si están ricos. Y ahora estamos aprovechando para bajar tranquilo, que ya se está haciendo de noche. Y tenemos acá un caminito que vamos como rodeando la montaña, bajando y llegamos a Bolonia. Así que vamos a ver qué tal esta caminata. Este lugar está lindo, mejor si te toca un día soleado o con un poquito más de colores. Hoy está un poquito nublado, pero está bueno también. Pero bueno, vamos a bajar y llegamos a la ciudad de Bolonia. ¡Vamos!
A la mañana siguiente me levanté muy temprano para ir a la estación de trenes. A cada rato me frenaba y decía, qué lindo que está esto, che. Y después me acordaba que tenía que ir a tomar un tren. Casi lo pierdo, pero mira qué lindo que es esto. Por suerte lo pude tomar, así que pude llegar a Lucca. Pero eso lo vas a ver en el próximo video.